Muy buenas, en el vídeo de hoy voy a hablar sobre algo que para mí es muy importante, que a veces me cuesta hablar así en profundidad, pero el universo en su profunda abundancia pues me ha mandado un pedazo de señal de que hiciera, uy, una pelusa, este vídeo. Así que digo, bueno, pues nada, vamos a hacerle caso al universo. Habrá que hacerle caso, ¿verdad? Y a ver, ¿de qué va este tema del que voy a hablar? Que es una historia mía personal. Pues, a ver, por parte. Resulta que la semana pasada yo quería hablar de la bulimia que tuve durante 5 años. Escribí el guión y tal, de hecho no me lo he vuelto a leer porque intenté decirlo en voz alta, practicarlo, pero es que no había manera, o sea, me echaba a llorar o me rompía o, en fin. Total, que dije, Cristina, no es el momento de pararte a compartir eso con los demás, aunque muchas veces lo he hablado y lo hablo abiertamente, pero a lo mejor la forma en la que estaba yo encauzando el guión era profundamente dolorosa. No lo sé, a lo mejor me rompo dentro de 2 minutos, ni idea, ya lo veremos. La cuestión es que dije, bueno, Cristina, para otro momento, y resulta que eso, me mandó una señal 2 o 3 días después el universo diciéndome, Cristina, necesitas hablar sobre este tema porque los demás te necesitan. Y resulta que eso, digo mucho resulta, ¿verdad? Bueno, pues nada, esa es la palabra que ha tocado repetir en este vídeo. Y entonces David, un amigo de mi novio, pues me pidió ayuda para un corto, contando mi experiencia porque van a hablar sobre la bulimia. Y dije, pedazo de señal, o sea, más claro, imposible, cartel luminoso. Digo, pues nada, la semana que viene hablaré en este vídeo sobre la bulimia. No sé si algunas personas no sabéis lo que es ese trastorno alimenticio, pero tal y como yo lo viví, pues es un trastorno alimenticio y psicológico en el que yo por lo menos pues tenía episodios de purga, de vomitar, de darme atracones, tener ansiedad, hartarme de comer, vomitar y así sucesivamente, y periodos también en los que es como anorexia porque intentas comer lo mínimo o no comer y lo poco que comes vomitarlo, pero yo sobre todo tuve bulimia. Entonces, a ver, ¿cómo explico yo esto? Porque es que no sé por dónde empezar. Yo durante toda mi infancia tuve muchos complejos, no me quería absolutamente nada, o sea, era una persona muy miedosa que atraía a personas que hacían de espejo y reflejaban todo ese rechazo que yo me tenía hacia mí, o sea, por la cara siempre atraía situaciones de personas que se metían con mi físico y sinceramente yo era muy bonita, o sea, con mi carilla papa, mi bracico gordico, pero, o sea, era súper bonita, no había, nadie tiene por qué ser criticado, ni juzgado, ni insultado, pero es que no había un motivo por el que decir, ¡buah, qué persona tan...! ¿Sabes? Era una persona normal. Y aún así se repetía mucho el patrón de Cristina la gorda, Cristina la fea, Cristina... Bueno, yo me lo acabé creyendo cada vez más y cuando llegué al instituto, pues lo típico, pues te juntas con personas más mayores, ves a las mujeres súper desarrolladas, súper guapas, te comparas con ellas, quieres ser como ellas y ahí ya entra el cacao de la adolescencia. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tenía también una relación un poco rara con la comida porque, bueno, mi madre en su profunda y buena intención siempre intentó que no comiera bollería industrial, ni chuchería, ni nada, solo en su justa medida para que yo me alimentara bien. Pero como yo estaba obsesionada siempre con el peso desde pequeña y tal, y la comida es un vínculo al fin y al cabo, pues como que el hecho de que se me prohibiera no comer todo eso que yo quería, como que me creaba más ganas de comérmelo, ¿no? El fruto prohibido, por así decirlo. Entonces, entre los 14 y 15 años, pues bueno, tuve una pseudo pareja, por así decirlo, porque no sé cómo llamarlo, y los típicos primeros novios que tienen en la adolescencia. Y bueno, esa persona era un espejo, era un maestro, reflejaba todo el rechazo que yo me tenía hacia mí y él, sin querer queriendo, porque no creo que lo hiciera a mala intención, pues me recordaba continuamente pues que yo no era suficiente, que las demás eran más guapas, que mira fulanita que tiene más esto que tú, en fin. Sin querer queriendo pues me hacía daño, era un niño, él no era consciente de lo que estaba haciendo. Entonces, entre mi rechazo hacia mí, su entorno, otras personas, él, que me recordaban continuamente, voy a beber agua,
continuamente que yo pues estaba gorda, no valía, no tenía pecho suficiente, etcétera, etcétera, pues nada, que desarrollé o sea, el rechazo que ella me tenía como que se multiplicó, se expandió y me creía que era una persona, o sea, yo pesaba en ese momento 47 kilos y pensaba que estaba gorda, o sea, que nunca iba a ser suficiente el peso que iba a perder. Lo que conllevó a la primera vez que vomité y dije, oh, mira, pues vomitando no engordo, puedo comer y vomitar. Y a partir de ahí, pues como que se abrió la veda y comencé a comer de una manera súper ansiosa, vomitar continuamente y por supuesto rechazarme continuamente. Eso fue cada vez incrementándose más y yo me odiaba, me daba asco, yo me miraba al espejo y pensaba, ojalá te murieras. O sea, cuando una persona, me río por no llorar, vamos, cuando una persona llega a ese extremo, verás tú si no empiezo a llorar. Es muy jodido porque al final te lo crees y te metes en esa pesadilla y, en fin. Total, que la enfermedad, no sé en otras personas, pero a mí como que me fue absorbiendo cada vez más y ese monstruo, que es la bulimia, que al mismo tiempo le doy las gracias, pues me poseyó y yo pensaba que no tenía un problema. O sea, yo me acostumbré a mentir porque tenía que mentir para ir al bate y vomitar, nadie lo sabía, exceptuando ese muchacho que le pedí que nunca lo dijera y me hizo caso. Y nada, pues yo entonces mentía, yo hacía como que estaba bien, todo genial, pero por dentro me estaba haciendo mucho daño. Yo me despertaba todos los días hecha polvo, me dolía el estómago muchísimo, estaba con o sea, no tenía nada de claridad mental, faltaba muchísimo a clase. Cada día mis relaciones interpersonales eran peores con mi familia, con mi entorno, porque tal y como tú te trates a ti mismo y la relación que tú tengas contigo mismo, al final se va a proyectar, se va a ver reflejado en el exterior, en las relaciones interpersonales. Entonces, si yo me odiaba, me rechazaba y tal, pues con los demás estaba a la defensiva, estaba mal, estaba... Entonces, me estaba casi cargando el núcleo familiar, porque una persona así al final, con tanto conflicto dentro, crea mucho conflicto fuera. Entonces a eso le añadía la culpa de cada vez que iba a vomitar me sentía culpable porque me hacía daño y estaba haciendo daño a los demás. Y en alguna parte de mi conciencia yo estaba siendo consciente, pero no del todo. O sea, yo ya pensaba que yo ya tenía que vivir con eso toda la vida porque no iba a ser capaz de dejarlo atrás. Porque yo, aunque me planteara a veces dejar de vomitar, era peor. El intentar no hacerlo era como que precipitaba y no sé, y como que vomitaba más, comía más y yo decía, bueno, nunca podré salir de aquí. Total, que fue pasando el tiempo y la enfermedad pues tenía épocas muy fuertes y épocas menos fuertes, pero como que llega un momento, por lo menos en mi caso, en el que tú dices, joder, esto es serio. Pero aún así, aunque te hagas daño, aunque estés vomitando y llorando al mismo tiempo, aunque te estés rompiendo, no quieres aceptar que tienes un problema. Entonces así no puedes cambiar. Así que en su profunda abundancia la vida me regaló un 0 en historia, un pedazo de 0. O sea, todos los exámenes que yo faltaba porque me ponía mala y ponía la excusa de tal, pero era la bulimia, pues un maestro, un profesor me dijo, no, yo te pongo el 0 y yo no te voy a volver a hacer el examen. Entonces eso hizo que yo le contara mi problema y que él hiciera que yo se lo contara a mis padres. Le escribí una carta, se lo comuniqué y en ese momento en el que se lo dije al mundo, a mi familia, a mi profesor, a mis amigas, pensé, no sé por dónde va el vídeo, pensé que podría, no sé, que sería como un antes y un después, que podría dejar la enfermedad atrás, que me sentiría súper bien y que todo se arreglaría y que me sentiría acompañada. Creo que voy a hacer este vídeo en 2 partes, pero no fue así. Precisamente ahí fue un momento muy difícil porque me sentí muy sola y lo siguiente os lo seguiré contando en el próximo vídeo. Un besazo.